buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo los trata el semestre? ¿No? ¿El semestre acaba con ustedes o ustedes con el semestre? Pues nosotros con el semestre, por supuesto. Ya andamos así como medio acá, pero vamos a sobrevivir y van a caer los dieces. Muy bien. Bueno, bienvenidos a este recinto universitario, el Auditorio José Sarucán Kermes, su espacio, un espacio de encuentro, de diálogo y de reflexión. Estamos concluyendo las actividades de esta primer jornada. El mar nos llama, CCH Azcapotzalco responde. A lo largo de estos 3 días, lunes, ayer martes y hoy, miércoles, hemos estado trabajando en conjunto con especialistas de ciencias, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Ellos vinieron a hablarnos por supuesto, como los expertos en el estudio del mar, vinieron a compartirnos pues lo que han estado trabajando y lo que se ha logrado hasta el momento. Nos hablaron de la importancia del mar en todos los procesos biológicos, el mar como el centro de origen de la vida, el mar como una fuente de conocimiento. Entonces, y por supuesto les comento que nos dejaron 2 invitaciones. El Instituto de Ciencias del Mar nos dejó la invitación para ustedes, con la posibilidad de que alguno de ustedes que esté interesado pueda acudir el próximo verano a hacer una estancia en el instituto. Y la otra invitación, nos extendieron la invitación también a que los visitemos para conocer las colecciones biológicas. Entonces, esto es un plus de esta jornada, porque nos abre el camino para llegar precisamente a este lugar, que es uno de los lugares emblemáticos de la UNAM. Hoy en la mañana vino la doctora Ligia Pérez Cruz. Ella es la coordinadora del programa de los buques oceanográficos con los que cuenta la UNAM. Entonces, pues también nos habló acerca de la importancia y de la función que se realiza con estos buques oceanográficos. Entonces, pues ahí estamos en contacto. Ayer sus compañeros del grupo de economía nos dieron una clase magistral acerca de la importancia del mar como una fuente económica, una fuente de sustento para miles de familias en el mundo. Nos hablaron de los diversos recursos pesqueros que representan precisamente dinero y que cómo el mar es la fuente de economía a nivel global. Los compañeros de la asignatura de griego nos hablaron de la Eneida, nos recitaron la Eneida. Entonces, vemos que el mar o los mares a nivel mundial son no solamente fuente de alimento o fuente de riqueza, sino que son fuente de conocimiento y de inspiración. Y bueno, hoy en esta sesión o en esta plática, en conjunto con el maestro Neftalí Miranda, para quien pido un aplauso, y su servidora, Verónica Coriolvera, vamos a hablar acerca, ya me equivoqué, vamos a hablar acerca, esto no, fue al otro lado, de este pedacito, que ¿cómo se llama? Fuerte. Efectivamente, este segmento de mar, que además, bueno, desde acá, desde el satélite, se ve así como chiquito, ¿no? Pareciera chiquito, pero realmente tiene una extensión, una dimensión geográfica bastante amplia. Y nos decían los compañeros a lo largo de estos días
que pues el planeta, que aquí me traje un modelo del planeta, tiene, y aquí lo vemos, ¿qué habrá más en el planeta? ¿Tierra o agua? Agua, ¿sí? Entonces, esta pelotita que nos representa es un modelo de nuestro planeta. Ahorita la vamos a andar rolando para poner el mundo en sus manos. Ahí está el mundo en sus manos. Y bueno, váyanla pasando para que no se duerma. Al que vean que se está durmiendo, pásenle el mundo. Entonces, vamos a hablar precisamente con el maestro Neftalí, vamos a hablar del Golfo de México, porque el Golfo de México es muy importante, ¿sí? Nosotros sabemos que históricamente el Golfo de México, ¿qué sucedió a través del Golfo de México? ¿Quién llegó por allá? ¿Quién? Los navegantes, los conquistadores, ¿sí? Entonces, para nosotros el Golfo de México, pues históricamente, pues es importante. Y el Golfo de México tiene una historia bastante interesante. Tiene una historia geológica, biológica, juega un papel determinante en la consolidación de nuestro planeta. Y vamos a platicar un poquito acerca de esta historia geológica. Ya después vamos a hablar de cómo el Golfo de México promueve una historia social y una historia ambiental. Entonces, eso es lo que vamos a estar platicando a lo largo de la sesión. Entonces, bueno, esta es una imagen satelital, pero ¿siempre ha tenido esta configuración el planeta? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué saben? ¿Qué sabemos? Bueno, vamos a hablar de esto y bueno, un poquito de historia geológica. Aquí tenemos esta imagen muy conocida. ¿Quién es? ¿Qué representa esta imagen, chicos? ¿Oh? Pangea, ¿sí? El supercontinente Pangea, ándale, ya nos dando aquí el periódicazo. El supercontinente Pangea, que existió, este supercontinente existió hacia el Paleozoico tardío, es decir, cuando se estaba reconfigurando el planeta o se estaba consolidando el planeta y se estaba reconfigurando la diversidad biológica, ¿sí? Es decir, que aquí en Pangea transitaron una cantidad de especies que hoy están extintas, pero que en su momento, durante el Paleozoico tardío y el Mesozoico temprano, eran determinantes, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedió con este supercontinente Pangea? Los geólogos establecen que aproximadamente este continente se presentó o estuvo presente en la Tierra hace al menos unos 300 millones de años. Posteriormente, a ver, ahí está. Este supercontinente va a sufrir un cambio, va a sufrir una reconfiguración asociado a la tectónica de placas, ¿sí? La tectónica de placas es muy importante. ¿Por qué será importante la tectónica de placas? ¿Qué sabemos de la tectónica de placas? ¿Ah? ¿Nada? Y precisamente tenemos esta animación. ¿Oh? Bueno, básicamente la tectónica de placas, o bueno, el planeta está dividido en placas y estas placas se mantienen en movimiento. Estos movimientos generan la reconfiguración del planeta y favorecen la formación de rifts, de montañas, de cordilleras, de barrancas y demás. De tal manera que a lo largo de estos 300 años, la Pangea se va modificando porque es paulatino el movimiento y 200 años después tenemos la fractura del supercontinente Pangea y la dispersión de las placas tectónicas para que se defina la posición actual de nuestro planeta. Y es precisamente hace aproximadamente
unos 200 millones de años, que se forma el Golfo de México. ¿Sí? Entonces, geológicamente es una historia muy intensa y biológicamente hablando, hablaríamos de una reconfiguración también de la diversidad biológica. Especies que surgen, especies que se extinguen, especies que se desplazan a lo largo de las diferentes regiones biogeográficas del planeta. Entonces, ¿pero qué pasa con este lugar? Originalmente era una planicie, era parte del supercontinente Pangea. Bueno, pues por la tectónica de placas, pues se va a reconfigurar. Y acá tenemos esta imagen satelital, nos sirve para ver que tenemos un suelo oceánico que tiene cordilleras, que tiene diferentes formaciones geológicas que van a favorecer el llenado paulatino de esta cuenca que se forma por la separación de las placas. ¿Sí? Entonces, paulatinamente se va llenando este espacio por agua, sumergiendo una gran cantidad de materia orgánica, de especies que van a formar uno de los recursos más cotizados en el planeta. ¿Cuál es? ¿No? ¿Cuál es ese recurso? Y que hay guerras y que hay peleas y demás. ¿El qué? El petróleo. Geológicamente hablando y biológicamente hablando, la formación del Golfo de México nos conduce precisamente a la formación de estos recursos importantes para nosotros. ¿Sí? Entonces, este mapa es importante, para acá. Les decía, porque nos va a permitir observar la importancia del Golfo de México para nosotros y, por supuesto, reconocer que nuestro país está franqueado por dos masas de agua. ¿Sí? Esto, el que seamos poseedores de dos océanos, representa una gran ventaja para el país, porque somos un país megadiverso. Esto favorece la presencia de estos dos océanos, favorece que haya un incremento de la biodiversidad, porque nos va a permitir pertenecer a dos regiones biogeográficas importantes. ¿Ah? Entonces, y bueno, aquí quiero resaltar que en el Golfo de México, la universidad pues tiene la base del buque oceanográfico Justo Sierra. Entonces, por eso esta imagen. ¿Va? Y bueno, les pongo aquí algunos datos acerca de de dónde salió la información. ¿Qué pasó aquí? Ya no jala. Ya se regresó. Y bueno, biológicamente hablando, el Golfo de México es sumamente importante porque vamos a tener una riqueza, una diversidad biológica muy importante. Y precisamente dada la importancia de la diversidad, es que se han declarado diferentes áreas naturales protegidas, diferentes áreas naturales marinas protegidas. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Pues la de conservar precisamente nuestra riqueza biológica. ¿Por qué es importante la riqueza biológica? Pues porque se asocia, como ya lo decían en algún momento, son fuente de alimento, son fuente de economía, dan sustento a millones de familias, pero además asociadas a las diversas especies vamos a encontrar toda una serie de ideologías y de culturas. ¿Sí? Entonces, en este mapa podemos observar que hay una gran cantidad de áreas naturales protegidas. Tenemos los arrecifes de Cozumel, arrecifes de Puerto Morelos, la reserva de la biosfera de Xiancán, y así podríamos ir hablando de cada una de las áreas naturales protegidas. Y bueno, esta imagen
Es importante para nosotros porque esta es una fotografía de San Juan de Ulúa. Este castillo, que funcionó como prisión hace algún tiempo, resguarda una puerta importante, porque se considera que a través de la puerta de San Juan de Ulúa ingresa a nuestro territorio todo lo nuevo o todo lo que proviene de Europa, y que a través de esa puerta también sale una gran cantidad de diversidad biológica y de riqueza hacia Europa. ¿Ah? Entonces, el Atlántico, el Golfo de México, representa pues precisamente el movimiento o la conexión, más que el movimiento, más la conexión entre los dos continentes. ¿Va? Y aquí ya hablaríamos pues de la historia ambiental. Maestro Neftalí. ¿Tienes este? No, con este. ¿Estás bien? Bueno, la presentación de la profesora, bueno, primero unos anuncios. ¿Dónde va la lista? ¿En qué número va? Bueno, son 74 lugares, ¿no? Creo que hay más en el auditorio, pero ahí tenemos otra hoja. Al final vamos a hacer 3 preguntas para regalar un par de cuadernos que se imprimieron a propósito de estas actividades. Y la lista la vamos a usar para rifar 3 fotos de las que están allá afuera, porque el fotógrafo que amablemente donó su trabajo puso como condición que se rifara a los estudiantes. Entonces, al final haremos la rifa de 3 fotos, 3 preguntas y cuadernillos. Y la rifa la vamos a usar de las fotos con la lista y los cuadernitos con el mapa, el globo terráqueo que ya no veo, no se lo vayan a llevar. Entonces, yo les voy a hablar sobre, bueno, esta es la última conferencia. Le pusimos magistral pues para que no desentonara con las otras, ¿verdad? Pero pues es un intercambio que nos aventamos a hacer la profesora Verónica Coria, de formación bióloga, yo de formación historiador, y bueno, lo que buscamos es mostrar que las disciplinas convergen en esto que se puede llamar transdisciplina, interdisciplina, etcétera, para poder entender, pues en este caso, lo que nos rodea, ¿no? Y lo que nos rodea es, en este tema, pues es el ambiente, ¿no? La historia ambiental en México es muy reciente, digamos. En los años 80 hay unos trabajos que empiezan a hablar sobre la preocupación del medio ambiente, sobre todo desde la historia. Hay ahí algunas publicaciones que hablan de, no sé, los lagos, el sistema de lagos en Valle de Chalco. Se empieza a hablar del tema del agua, por obvias razones. Empieza a ser una preocupación en México el tema del agua, y sobre todo aparejado con fenómenos que desencadena el neoliberalismo, esta idea de que el agua es una mercancía, y empieza en algunos lugares, como el estado de Aguascalientes, a modificar sus leyes, ¿no?, para hacer del recurso más aprovechable, ¿no? Que hasta ahí suena bien, ¿no? Las locuras como en Querétaro hace no menos de un año, que querían legislar que por cada habitante en Querétaro fuera 10 litros al día, ¿no? Lo cual pues es imposible de regular, pero estas iniciativas no son nuevas. El capitalismo, y en la fase en la que se encuentra con el neoliberalismo, pues busca que el agua sea una mercancía, todo sea una mercancía, incluidos los recursos que están en el océano. Entonces, la historia ambiental, el objetivo es comprender la interrelación que hay de los grupos sociales y el medio ambiente a lo largo de las distintas épocas. ¿Sí queda claro esta idea de la historia ambiental? En América Latina es donde también hay más trabajos, se empieza a reflexionar, ¿no?
Por ejemplo, en Brasil, la selva, en Chiapas, la selva lacandona, la bibliografía o novelas que veíamos muestran la selva como algo indomable, algo indómito. No sé si alguna vez llegaron a leer La rebelión de los colgados de Bruno Traven, pues muestra una selva lacandona implacable que es difícil de vencer. O Canaima, una película que se hizo durante la época dorada, pues muestra esa selva que es invencible y es voraz, como algo salvaje que hay que controlar, ¿no? Y bueno, esa idea se ha tenido también de otros ecosistemas, no solo de la selva, ¿no? Y bueno, aquí viene el tema del mar, que en la historia, en la historiografía, pues también es un tema nuevo. Si la historia ambiental es nuevo, la historia del mar todavía es más nuevo, ¿no? No hay muchos, ahora ya hay muchos historiadores que abordan el tema del mar. Por ejemplo, este historiador norteamericano, El mar y la civilización, él ve el mar como un punto de referencia muy importante para el proceso de expansión de la civilización. Y claro, busca no caer en eurocentrismos, porque aquí, ¿quién llegaron a América? Pues los europeos, ¿no? Y en los europeos, con esa hazaña, que ahorita vamos a ver detenidamente, pues tratan de edificar una visión eurocentrista de que ellos son los que llegaron a todas partes del mundo, que en efecto lo hicieron, pero la navegación no era, digamos, una cualidad de ellos. La navegación es algo que aquí el martes el grupo de Historia de México de la maestra Raquel Patiño dejó muy claro que la navegación en Mesoamérica era algo cotidiano. Cuando decimos navegación no solo es los mares, son los ríos, son los lagos y pues es el mar, ¿no? Y eso también se desarrolló en Mesoamérica, pero pues ahora se habla de que los chinos son los que llegaron a América, ¿no? Se encontraron un mapa por ahí que hablaba de esta hazaña, entonces todo el mundo aquí sabe que los vikingos llegaron a América. O sea, los europeos no fueron los únicos que desarrollaron la navegación, como algunos quieren presentar. Entonces, como los pueblos entraron en contacto unos con otros por mares, ríos, y así se expandieron sus cultivos, sus manufacturas y sus sistemas sociales desde el lenguaje a la economía o la religión de un lugar a otro. Esto del lenguaje es muy importante. Lo decía la doctora Company, que es una investigadora de nuestra universidad. Por ejemplo, el español es resultado de una migración y que es resultado de guerras. Nuestro mestizaje es resultado de una violencia que es la conquista, ¿no? No es algo que aunque dieron disculpas recientemente los reyes, pues eso, bueno, está muy bien para sus conciencias, laven sus conciencias, pero el mestizaje, nuestra lengua, también es derivado de la violencia. Eso no hay que perderlo de vista. Y bueno, hablando de violencias, con Donald Trump, que digamos un poco él fue el que detonó que hiciéramos estas jornadas, porque sacó esta orden ejecutiva, la 14172. El presidente de los Estados Unidos tiene esta cualidad. Él puede firmar todas las órdenes ejecutivas que quiera, ¿sí? Que es lo que está haciendo este señor. Que esas órdenes ejecutivas las cumpla su poder ejecutivo, su poder legislativo, pues es un proceso. Pero él firma esta orden ejecutiva, que es una de las órdenes ejecutivas que abarca dos temas. Uno es el Golfo de México, que es un poco lo que da origen a estas jornadas, ¿no? Y también a esta plática. Y la otra es el cambio del nombre a un monte que está en Alaska, que se llamaba Denali, y que antes de eso se llamaba Monte Mackenzie, que hacía referencia a un presidente de finales del siglo XIX en Estados Unidos, y que ese presidente veía a Estados Unidos como alguien que tenía que tener aranceles. ¿Le suena? Alguien que tenía a Estados Unidos tener presencia fuera de Estados Unidos, ocupación. Y bueno, es cuando consolidan su presencia en Puerto Rico, en Filipinas, en Islas Guam, o sea, se da un proceso de expansión de Estados Unidos. Y habla del Golfo de México. ¿Por qué le cambia el nombre? ¿Alguna teoría, hipótesis?
su posición. ¿Por qué cambiarle el nombre de Golfo de México a Golfo de América? Una expansión, imposición, sí, para demostrar poder, para que los jóvenes estadounidenses ya no piensen en el Golfo de México, sino en el Golfo de América. O sea, va a tener que cambiarse la narrativa de cómo se enseña historia en Estados Unidos, ¿no? No es nuevo, para los estudiantes norteamericanos no existe el río Bravo, existe el río Hondo, ¿no? Pero ahora lo que ellos van a leer es que antes se llamaba Golfo de México y ahora es Golfo de América. Pero más allá de la cuestión de la historia, pues es una apropiación, es una imposición, es una expansión, ¿no? Habla de, o sea, en esas pocas líneas se da a entender que ellos han estado siempre cercano al Golfo de México, lo cual no es cierto, ¿no? Los primeros peregrinos norteamericanos llegaron 60 años después de los españoles que navegaron el Golfo de México. ¿Sí me explicó? En la mañana la doctora Ligia dio un dato muy interesante. La cuenca, digamos, el mar más joven que tiene México es el Mar de Cortés. O sea, más joven. El más viejo es el Golfo. ¿Qué significa eso? Que al ser la cuenca más vieja, pues es donde hay más recursos petroleros y de gas. ¿Sí se entiende? Y que casi todo eso está del lado de México. Bueno, eso es muy importante. En el siglo XIX, Alfred Mahan, que era un almirante norteamericano, veía el Golfo como el Imperio Romano, como su Mare Nostrum, y le llamó a ese Mare Nostrum americano el Mar Mediterráneo americano. O sea, como una especie de apropiación, de imposición y de fijar un rumbo para tener presencia en ese golfo y para utilizarlo para rutas de comercio. La salida más rápida de Estados Unidos al Pacífico, pues es bajar a la Patagonia y luego subir, o hacer el Canal de Panamá, que lo hicieron en 1914, o actualmente pues construir un transísmico entre Veracruz y Oaxaca. La idea de estas jornadas es que ustedes, hay esperanza. La maestra Ligia, yo sabía que cuando la invitamos le dije a la maestra Vero, es SSHera, y pensé que era de Sur, pero ella nos dijo, no, yo salí de aquí de Azcapotzalco. Y entonces juro que vi una lagrimita en ella porque dije, fui al frontón y allí jugaba yo, y nos hizo un comentario, yo no me imaginaba siendo científica a esta edad, ¿no? Y bueno, pues ahora ella es la encargada de los 2 buques oceanográficos que tiene nuestra universidad, y hacía énfasis en estos datos. ¿Ya vieron esos datos? Sí, podemos llorar que perdimos 2 millones de kilómetros cuadrados con los malos gringos que en el siglo XIX nos quitaron la mitad del territorio. ¿Pero ya vieron la importancia de los mares? Tenemos más mar que tierra. ¿Y eso qué significa? Pues toda la riqueza que esos 2 mares tienen. Digamos que estos son los límites. La costa, los datos que tiene de kilómetros, son 3.117 kilómetros del Golfo. Estados Unidos tiene poquito más de 2.000 kilómetros, 2.500 kilómetros de litoral. O sea, tenemos más nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, la doctora Ligia decía de la flota que está en el Golfo, hay un barco mexicano del gobierno, pero pues ahí está parado porque no tiene presupuesto. Y luego hizo un comentario que yo dije, bueno, pues a ver si este sexenio, esta administración lo toma, pero no lo creo. Estos 2 buques se los dieron en los 80s el gobierno mexicano a la UNAM para hacer investigación de esa riqueza. Hoy México ha firmado tratados que tienen que ver con los océanos.
O sea, se compromete México a cuidar áreas protegidas en los océanos, o sea, en estos dos mares. ¿Cuáles son la amenaza para esos mares? Y no solo en México, sino en el mundo. ¿Cuáles serían algunas de estas amenazas? Los desastres petroleros, ¿no? El que pasó en British Petroleum hace 15 años, me parece, fue de un desastre incalculable, ¿no? A esa profundidad, no sé, 2 kilómetros de profundidad, 10 kilómetros, se revienta la válvula, pues no hay humano que llegue a ese nivel, ¿no? Tienen que llevar un robot o algo que arregle y mientras es una fuga de petróleo. ¿Qué otro problema? Sobrepesca. El profesor Cházaro, la plática que nos antecedió, él está en la FES Iztacala, su equipo dio una plática con los microscopios que estaban afuera, de especies pequeñas, pero que las especies pequeñas son las que sostienen las especies más grandes. Por ejemplo, el plancton, pues es el alimento de la ballena. El plancton, pues es el alimento de muchas de estas especies y nos mostró el caso del camarón y del cangrejo, que empiezan siendo unas especies muy chiquititas y terminan en nuestra mesa. Pero desafortunadamente cuando les preguntamos a ustedes, ¿quién comió un pescado la última vez? Pues unos ni se acuerdan, ¿no? Y ese es un problema económico. Nuestro poder adquisitivo, la canasta básica, no incluye todos los productos, ¿no? Por ejemplo, la canasta básica solo incluye ciertos productos y deja fuera otros productos. Pues, por ejemplo, los productos marinos quedan fuera. ¿Sí me explicó? Entonces, vamos a hablar de esta importancia del Golfo en la historia, pues tiene que ver con una de las primeras globalizaciones. Hay quien habla que esta fue la globalización temprana. Yo digo que la primera fue la del Imperio Romano, pero no venimos a discutir eso. Este mapa de Waldseemüller tiene una importancia, no es el único. En el siglo XVI, los años 1500, es decir, después del descubrimiento, después de que Colón llega a este continente, la geografía es un referente para ver cómo el mundo empieza a crecer, empieza a hacerse más grande, ¿no? Y este mapa que hace este geógrafo, Waldseemüller, en 1507, tiene una cualidad. Es el primer mapa donde aparece la palabra América. O sea, se nombra, ¿no? Y más arribita, ¿qué estaría aquí? Ahí tímidamente se asoma, ¿no? Siempre ha estado, pero bueno, los navegantes pues no lo conocían. Los españoles cuando llegaron empezaron a subir al norte, pensaron que la península de Baja California era una isla, pero después vieron que era parte del continente y se empezó a nombrar, ¿no? Golfo de la Nueva España. Pero el verdadero mapa del Golfo es de este navegante español, Alonso Álvarez de Pineda, ¿no? Que sí, como decía la profesora Vero, ¿qué llega por el Golfo? Pues llega parte de nuestra historia, ¿no? La migración, aunque ahora la migración es centroamericana, sudamericana, ¿no? Entre ustedes hay compañeros, no, pues mis papás son haitianos, son venezolanos, son nicaragüenses, pero el Golfo de México llegó mi apellido, por ejemplo, y el de la mayoría de ustedes, ¿no? Alonso Álvarez de Pineda fue un navegante que le financió el gobernador de Jamaica y la misión era buscar un paso a Asia, a China, a las especias, ¿no? A las Molucas, porque ese era realmente lo que estaba motivando a esta banda, y hace este viaje y dibuja ese mapa. ¿Cómo creen que dibujó ese mapa? Si no había drones o satélites como el de la primera. Yo sé que la mayoría no lleva geografía todavía, pero ¿cómo creen que dibujó con esa ligera exactitud? Recorrió
y miró la costa. Y como fue mirando, fue dibujando, hasta obtener este mapa, que es uno de los mapas más precisos, digamos, con la justa cuidado de decir esto, porque pues, lo dibujó como se dibujaba en esa época estos mapas, ¿no? Claro, la isla de Cuba parece muy grande, que también tenía ya ahí intereses. Juan de Grijalva es la lectura dice que es el primer europeo que llega a Tabasco, pero en realidad el primer europeo que llegó fue Gonzalo Guerrero. Y el otro que no me acuerdo, Pánfilo Narváez, me parece. Son los primeros europeos en llegar a este continente. Gonzalo Guerrero se queda con los mayas, hace familia, tiene hijos y pelea con ellos cuando llegan los demás españoles. Pero bueno, hay literatura que dice que Juan de Grijalva es el primer europeo, pero el primero en recorrer y dibujar es este personaje. Este mapa se hace después, 1591, ya un poco más detallado, ya se ve ahí la península de la Florida, se ve Cuba, obviamente. Cuba va a aparecer muy resaltada porque es lo que primero se conoce. Bueno, esta parte me la voy a saltar porque también está. Estos mapas de Juan de la Cosa es de 1500. Lo que quiero que vean es cómo el mundo se empieza a hacer más grande. Y obviamente pues no aparece el Golfo, ¿no? Y América pues muy ahí intuitivamente, y obviamente Cuba parece más grande, ¿no? El plano de Cantino, que es de 1503, pues ya empieza a ser un poco más específico, sobre todo hacia el sur, hacia Sudamérica. Incluso ponen vegetación, ¿no? Y bueno, después del gran viaje de Magallanes, pues el mundo ya completamente se hace más grande. Es el primer viaje que cruza el mundo, que se mantuvo en secreto por varios años por parte de los españoles y portugueses, y ya podemos ver un Golfo de México, bueno, lo que será Golfo de México, el Golfo del Mar de Cortés y el viaje de Magallanes, que no lo termina, pero bueno, se le atribuye a él porque él es el de la idea, digamos, él era portugués, desafía a su rey, le vende la idea al rey de España, el rey de España le dice, vas, te pongo tripulación, naves, salen 5 naves, regresa 1 y 14 hombres, 17, y pues el viaje fue un éxito porque se puede repetir, ¿no? Entonces el mundo se hace más grande. Entonces, como dice este historiador, el verdadero descubrimiento es el mar. Esa mancha naranja, digo azul, ¿no?, que ocupa más del 70% de nuestro planeta, se descubre que nos lleva, que tiene conexión con tierra firme en distintas partes del mundo, y eso es lo que pues va a traer distintos procesos históricos. Esta es una foto, no es una fotografía, es una, ¿cómo decirle? Pues una litografía de mediados del siglo XIX, es el puerto de Veracruz. Ahí está San Juan de Ulúa, el último reducto donde se fueron a esconder los españoles. Todos conocen Veracruz. ¿Cuál es la importancia de Veracruz económicamente? Sí. Sí, pero no solo. Es un puerto que conecta con Europa. Desde el descubrimiento de estas tierras, el puerto de Veracruz se va a convertir en el puerto más importante, y después el puerto de Acapulco, una vez que se logra llegar a las Filipinas y se logra hacer el viaje de regreso, se establece el puerto de Acapulco como uno de los más importantes. El personaje que está detrás de esta motivación es Cortés. Hay que darle el reconocimiento porque acuérdense que estos españoles, al igual que Álvarez,
buscan llegar a las Filipinas, buscan llegar a las Molucas y buscan llegar a las especias, a las especierías. Y eso sigue estando en la cabeza de Cortés y él, digamos, inicia esta tradición de navegación, de construir naves, puertos, para llegar pues, a las especierías. Y una vez que se consigue, pues el puerto de Veracruz, más que castillos son fortalezas que se edifican para poder rechazar el ataque de otros imperios como el inglés, el francés, a través de la piratería o los corsarios o los bucaneros, ¿no? Bueno, esto no lo digo yo, lo dice Miguel León Portilla, que le reconoce a Cortés que tiene esta intención, ¿no?, de seguir cruzando el océano. El Océano Pacífico, como ahora todos los conocemos, no siempre se llamó así, igual que el Golfo de México no siempre se llamó así. El océano Pacífico se llamó el Mar del Sur y obviamente el Golfo de México en sus primeros momentos se llamó el Mar del Norte. Y el Mar del Sur, el Océano Pacífico, buscamos a unas historiadoras del Instituto de Investigaciones Históricas que trabajan el Mar del Sur, el Océano Pacífico. Desafortunadamente no confirmaron, pero por ejemplo piensen solo en el arroz. El arroz viene de Asia y cómo hace que este producto en Morelos, el estado del que yo provengo, se convierta al paso de los años en uno de los estados productor de arroz y uno de los mejores de arroz. Pues fue gracias a esta migración que llega, o este comercio que llega a través de la flota del Pacífico, la Nao de China, que era una flota española que llegaba 2 veces al año al puerto de Veracruz, traía objetos, traía productos y entre esos traía arroz. Y el arroz pues se sembró en estas tierras que al igual que la caña vieron que pegaba y se producía mucho y pues por eso también es un país productor de azúcar y arroz. Bueno, no sé ahora con el neoliberalismo. Y bueno, eso es lo que yo les quería compartir. Gracias. Ok, pues efectivamente, chicos, voy a regresar a la imagen satelital del Golfo de México. Estas imágenes son súper interesantes porque vean cómo el hombre, cómo nuestra especie ha dominado todas las artes, ¿no? Y hoy, bueno, empezamos con la cartografía, los mares, dibujando estos mapas que parecen así como que incompletos y como con una serie de imaginaciones. Esta foto es fantástica, o litografía, como dice el maestro. Esta litografía es muy interesante porque nos muestra el inicio de la ciudad de Veracruz, la ciudad blanca. Algo importante que podríamos resaltar en este proceso histórico es que la ciudad de Veracruz fue construida con esqueletos de coral, por eso se le conoce como Ciudad Blanca. Entonces, cuando ustedes vayan a Veracruz nuevamente, observen el piso del malecón y van a ver cómo en ese piso están marcados los pólipos del coral. Entonces, de ahí la importancia biológica, la importancia de la diversidad, ¿no? Cómo siempre utilizamos a las especies para obtener un beneficio. Y literal, la ciudad es blanca. Ahora, me quería detener aquí porque esta imagen me parece que vale la pena que la resaltemos, porque aquí nos marcaba el maestro Neftalí que acá está San Juan de Ulúa. Entonces, esto quiere decir que esto es agua marina. ¿Ah? Hoy todo esto está cubierto. Todo esto ha sido cubierto por la ciudad
La ciudad obviamente ha crecido hacia el mar y hacia el continente, haciendo de Veracruz una isla de calor. Entonces, hoy la ciudad, de hecho la marina, o sea, el puerto, se encuentra en esta zona. Es decir, que ya rodeó incluso a San Juan de Ulúa. Entonces, eso nos habla del crecimiento de la población, nos habla del uso de los recursos y por eso también nuestra preocupación por la conservación de nuestros mares, ¿no? En las pláticas de ayer hablaban acerca de los contaminantes. ¿Cuáles son los contaminantes más, pues más frecuentes? Y por supuesto, pues todo tipo de contaminantes, ¿no? Todos nuestros residuos, aunque vivimos en la Ciudad de México a kilómetros del mar, pues todos nuestros residuos llegan acá, ¿no? Entonces, de ahí esta imagen me parece muy, muy interesante y valiosa. Y hemos visto a lo largo de esta semana cómo el mar representa conocimiento, representa riqueza, representa diversidad, representa muchas cosas, pero quiero regresar, ay no regreso. Maestro Roger, allá en la cabina, ¿me puedes regresar a la imagen del satélite? No está por ahí. Bueno, esta imagen, estos datos, somos más agua que tierra en México, ¿no? Entonces nos habla de nuestra riqueza, nuestra diversidad biológica. Y retomando la pregunta del maestro Neftalí de por qué Trump quiere cambiarle el nombre al Golfo, pues porque quiere el petróleo, punto. Eso es dinero y eso es lo que les interesa, básicamente. Entonces, a lo largo de esta semana hemos visto, ya la encontré, y ahorita con este contexto histórico, este breve contexto histórico, tenemos que reconocer a los mares como una fuente de conocimiento, como por supuesto nuestro sitio de origen como especie. Y bueno, agradecemos su atención, agradecemos la participación de todos los grupos del área histórico-social en esta primer jornada. El mar nos llama, CCH Azcapo responde. Muchas gracias a todos los colaboradores, a todos los profesores, investigadores que aceptaron participar en esta jornada. Y bueno, qué bonito. Esperamos que esta sea la primera jornada y que vengan muchas más. Y pero bueno, no se vayan porque… No se vayan. O sea, el fotógrafo fue muy enfático pero ¿sí se va a rifar con los alumnos? Sí se va a rifar. Y déjenme contarles que él es del País Vasco, llegó a México hace como 20 años. Él, de hecho, quería ser biólogo y por cosas de la vida terminó siendo fotógrafo de naturaleza. Y ahora, pues, nos presentó estas imágenes del mar desde varias playas del mundo. Y bueno, pues hay que cumplir, ¿no? Entonces, son más o menos 100 números. ¿Ya se anotaron todos? ¿Quién falta de anotarse? ¡Qué las arañas! Bueno, propongo que en lo que se terminan de anotar, pues entremos a la parte de preguntas, sí. Comentarios. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, sería este el momento. ¿Quién dijo yo? Siempre tenemos, allá Gustavo tiene una pregunta, siempre, con respecto a un tema, siempre tenemos algo que decir, ¿no? O algo que opinar o preguntar. Entonces, siéntanse con toda la confianza y la certeza de que trataremos de dar respuesta o buscaremos la respuesta, ¿vale? Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Les pasamos el micrófono? El mundo. No, pero el micrófono ¿para qué? Es que estamos transmitiendo, entonces los están viendo hasta en Ecatepec. Entonces, para que se escuche su pregunta en la transmisión, necesitamos el audio. ¿Por dónde empezamos? Maestra Adriana. ¿Alguien levante la mano? ¿Alguien tiene algún comentario? Acá hay un comentario, muchas gracias. Su nombre y su comentario, por favor.
Bueno, yo me llamo Amairani y mi pregunta es el cómo influyó que Cristóbal Colón en ese tiempo hiciera el mapa. O bueno, no me acuerdo quién hiciera el mapa, o sea, qué necesidad tenían de hacer el mapa. Maestro. Bueno, es una muy buena pregunta porque pues todos estos viajeros Espérame. venían Es una buena pregunta porque todos estos viajeros, estos navegantes tenían que... O sea, este mapa se hizo en el viaje. El de Waldemüller se hizo en un cuarto con la información de estos navegantes. O sea, había dos maneras de hacer estos mapas, ya sea in situ. El de Waldemüller, bueno, sí se sabe que Américo Vespucio viajó y que se quiso agandallar el nombre para América del Sur, pero, o sea, había esas dos maneras de hacer estos mapas: hacer el viaje o hacer notas, y un geógrafo, cartógrafo, haría el mapa en algún lugar de Europa. ¿Pero con qué finalidad? Pues con la finalidad de conocer nuevas posesiones, o sea, por poder. Así como la antropología dicen que es la hija bastarda del colonialismo, o sea, una vez que dominan, pues ya te quiero conocer, pues la geografía también sirvió como un medio para saber que esto es mío, ¿sí? Y por eso se hacían estos mapas. Sí, su cuadernito. Sí, ¿quién responde? Sí, hay que repartir. Ok, el comité organizador preparó un cuadernito de notas. Acá la compañera, por favor. Preparó un cuadernito de notas para que siempre tengan dónde escribir sus ideas o plasmar sus obras. Entonces, bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta, comentario? Acá. Acá el compañero. Me llamo Santiago. Mi pregunta es, ¿qué pasó o sea, cuando llegó Hernán Cortés? ¿Qué fue lo que pasó con esos pueblos indígenas que había en las costas del Golfo de México? Pues el gobernante de lo que ahora es Tabasco, le decían el gobernante gordo o algo así, que es el gobernante que da en lote a la Malinche junto con otras mujeres, o sea, pues se rindieron. Pero también otros se aliaron, que ahora es un poco lo que la historiografía señala, que por mucho tiempo se enseñó que Cortés fue el que conquistó Tenochtitlán, pero pues fue con ayuda, ahora se reconoce que fue con ayuda de los tlaxcaltecas, los cholultecas, y que incluso después de la conquista de Tenochtitlán sirvió para la conquista del norte del territorio, y bueno, por ahí pues hasta encontrar que pelearon en Filipinas, ¿no? Entonces, pues lo que da paso es a otro proceso que es el colonialismo, ¿no? Muchas gracias al compañero por su comentario. Y bueno, tenemos... adelante. Que haya diversidad Que geográfica. haya diversidad acá. Gracias. Ahorita vamos con el compañero y vamos para acá. Bueno, mi nombre es Kevin y mi pregunta es, ¿cómo influyó Hernán Cortés en el desarrollo de la tradición marítima? Lo que decíamos es que él tiene esta idea de llegar a las especierías, a Filipinas, las Molucas, lo que ellos quieren es llegar ahí porque eso es lo que da poder, ¿no? Ese es el plan. De hecho, el mapa de Pineda, él tiene el encargo de buscar una ruta a las especies, por eso hace ese viaje y termina haciendo este mapa que detalla el Golfo de México. Entonces, como no hay esa idea de lado por parte de Cortés, pues lo que busca es, bueno, pues vamos a hacer puertos. El primer puerto que hace es San Blas, si mal recuerdo, y empiezan a hacer embarcaciones para poder hacer ese viaje. Una vez que se hizo ese viaje, el problema es el regreso, el tornaviaje,
y lo que descubren es que si buscan regresar como fueron, o sea, si van así y regresan así, pues no se puede, por lo que tienen que subir y bajar. Por eso se habla de los primeros viajes a Alaska. Dice Miguel León Portilla que esa es una idea que él tiene, ¿no? Acá el compañero. Allá. ¿Por qué algunos mares son más fríos que otros? Esa es una excelente Que le toca a la pregunta. maestra Vero. Esa es una excelente pregunta y tiene que ver precisamente con el movimiento de la marea. ¿Sí? Voy para acá. Entonces, recordemos, chicos, que nuestro planeta se rige por dos tipos de movimiento. O sea, nuestro planeta no está fijo, no está inerte. ¿Me alcanzas? El planeta. Entonces, recordemos que nuestro planeta tiene un ángulo de inclinación, tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje y un movimiento de traslación. Por eso tenemos día y noche, pero además estos movimientos favorecen que la columna de agua esté en constante movimiento, viene, va, regresa. Pero además, a lo largo de todo el planeta, la columna de agua se está moviendo, ¿sí? Formando las corrientes oceánicas. Entonces, algunas corrientes son superficiales, que tienen alta temperatura, porque están expuestas, y otras corrientes son interiores o profundas, y son aguas frías. Y esto genera, la diferencia de temperaturas genera el movimiento de la marea y genera que haya diferentes temperaturas. Y además, si el agua viene, por ejemplo, de acá, de Alaska y demás, pues es agua fría, es agua superficial, que se va a encontrar con aguas más cálidas hacia el Ecuador, ahí se sumergen y hay un intercambio de agua de diferentes temperaturas, y esto también genera fenómenos meteorológicos. Tormentas tropicales, huracanes, todo esto tiene que ver con el movimiento de la columna de agua y sus diferencias de temperaturas. Y también estas temperaturas influyen en la disposición de nutrientes. Entonces, por eso es tan importante, ¿sí? Los mares son importantes porque van a regular, decían la doctora Elba Escobar, que uno de los servicios que ofrece el mar al planeta, pues es precisamente la regulación térmica. ¿Vale? Espero haber resuelto la pregunta. Gracias por la pregunta. ¿Ya les dieron su cuadernito? ¿Ya? Perfecto. ¿Qué implicaciones podría tener un cambio de algún nombre, como en el caso del Golfo de México al Golfo de América, en la percepción de la historia de México o incluso en nuestra identidad cultural? Yo digo que ninguna. ¿A ustedes les afecta que les cambien el Golfo de México por Golfo de América? Pues nada más incrementa nuestro odio a ese señor. No, la UNAM está, o sea, eso sí hay que reconocerlo. Lo digo porque hoy salió una nota de que se gasta muchísimo en unas sedes que tiene la UNAM fuera del territorio, y nombraron ahí a un señor que se llama Ciro Murayama, que es de la Facultad de Economía. Y bueno, muchos de ustedes saben que yo inicié dando clases en esta universidad como adjunto en la Facultad de Economía, y pues sí, no, o sea, nada que ver con Ciro Murayama, pero, o sea, esa élite universitaria que puede ser directora de una sede fuera de la UNAM, fuera de México, o sea, puede representar algo, no lo sé, pero lo que sí quiero reconocer es que la UNAM tiene en Estados Unidos una serie de sedes, y además lo sé porque fui asesor a distancia en un bachillerato en línea, donde sus compañeros de bachillerato se conectaban, y si tenían que hacer un trámite tenían que ir a la sede de la UNAM en esa ciudad, en Chicago, en Houston, Los Ángeles. O sea, esa presencia sí la tiene, y ahorita
La UNAM está impulsando el tema de la migración muy fuerte, derivado de las políticas de este señor, con el tema del ICE, esta policía que es ya casi, pues no casi, es fascista, ¿no? Y hay un apoyo de parte de la UNAM hacia nuestros connacionales, o sea, en asesoría legal, en asesoría, etcétera, ¿no? Porque, bueno, te detienen, no tienes dinero para el abogado, pero ahí está la UNAM con abogados de nuestra universidad para orientarlo. O sea, eso sí hace. ¿Qué implicación tendrá? Pues a nosotros ninguna. Se puede poner el nombre que quiera. A British Petroleum no le renovó un contrato, según recuerdo, porque pues el British Petroleum seguía llamándole Golfo de México y dijo, no, se llama Golfo de América, no te renuevo el contrato. Bueno, si esas van a ser las peleas, pues adelante, ¿no? Para que no extraigan petróleo. Porque además de la sobrepesca, ahora lo que se está impulsando mucho es la minería subacuática. Y bueno, pues ya se imaginarán lo que hacen afuera, lo van a hacer adentro del mar, y el mismo tiradero que hacen afuera, pues ahora también se va a hacer adentro, ¿no? Bueno, no sé si contestó la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias. Acá tenemos una pregunta. A ver, vamos a escuchar, por favor. Apriétale el botón. ¿No te oyes? Mi pregunta es sobre lo que había mencionado sobre el arroz. Me quedó la duda de cuál fue el impacto que tuvo sobre la sociedad en ese momento y cómo influyó, pues más que nada en la sociedad y en la perspectiva de que se había encontrado pues ya nuevas especies y algo que se pudo traer de otro país a México y tuvo un impacto económicamente pues ya en nuestro país, no siendo nacional de aquí de México. O sea, así como la primera revolución industrial nos enseñó que mayor producción en menor tiempo, estos viajes lo que enseñaron es que el mar es el medio de transporte, o sea, es lo más barato hasta la fecha. O sea, la maestra Ligia lo dijo muy bien en la mañana, todas las mercancías o la gran mayoría de mercancías que traemos en este momento, que seguramente fueron hechas en China, Vietnam, la India, etcétera, pues llegaron por mar. Y por eso lo que decía la maestra Vero en el caso de Veracruz, la imagen que vimos, pues ahora Veracruz acaba de renovar su zona portuaria, pues porque está creciendo, conecta el centro del país, hay una red carretera, está el puerto de Manzanillo, está creciendo. Por eso este gobierno, bueno, el anterior, lo primero que hizo fue controlar las aduanas, ¿no? Entonces, estos productos que llegaron, como el arroz, como pues, toda la cultura del lácteo, la trajeron los europeos, y aquí hay una gran tradición de lácteos, ¿no? Digo, ¿quién no ha escuchado Chipilo, que es un lugar, creo que está en el estado de Puebla, italianos que se dedicaron a esto de producir quesos, lácteos, etcétera? Entonces, pero eso es lo dinámico de nuestras sociedades. Es lo dinámico, la migración, y no hay una sola explicación, es multicausal. Muy bien, tenemos acá otra pregunta, comentario, compañero. Hola, me llamo Yafet. Mi pregunta era, ¿cuál fue la influencia de los indígenas para todo lo que conllevaba el mar para los españoles? ¿Hubo alguna influencia para la sociedad española? No entiendo la pregunta. Pues, sobre todo, si podríamos hablar de influencia, podríamos también mencionar el intercambio, ¿no? Entonces, para los españoles, la diversidad que existía o que existe en México era totalmente nueva,
una gran cantidad de especies diferentes a las que ellos conocían. Entonces, en Europa la diversidad biológica es distinta a la de América, y particularmente en México. Recuerden que los españoles venían buscando recursos, venían buscando especies como una fuente de ingresos, y encontraron pues metales preciosos, piedras preciosas, una gran cantidad de recursos que eran totalmente diferentes a los que ellos poseían, incluyendo la diversidad biológica. Entonces, muchas frutas, muchas especies animales, de plantas, eran totalmente desconocidas para ellos, y que por ser bonitas las llevan a Europa y pues tienen allá otro intercambio, ¿no? Y también de Europa para acá. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que hablar de este intercambio de diversidad biológica que nos lleva a lo que hoy conocemos como especies invasoras o especies exóticas, ¿no? Entonces, sí, el palo de tinte, que es una rama, es un árbol, era lo que venían buscando los piratas. O sea, el asedio a Campeche era buscando palo de tinte, que era mucho más valioso que las especias o que el oro mismo, ¿no? Y es un árbol ahí de Campeche, de Tabasco. Aunque se desconocía la cartografía, ¿cómo los españoles hacían sus rutas? O sea, no se desconocía. O sea, lo que este historiador norteamericano, que ahorita se me fue su nombre, cuando habla de que hay que cuidar de que estos descubrimientos se vean desde lo eurocéntrico, de que nosotros lo logramos, porque nosotros logramos la navegación. O sea, otras civilizaciones ya habían hecho esos viajes. O sea, es un conocimiento que se va acumulando por ejemplo, en Europa, pues el Mediterráneo, el norte de África, en la península arábiga se sabe que desarrollaron la navegación. Los chinos, por ahí hay un pasaje, no recuerdo en qué siglo, de un emperador que le financia a su ministro un viaje a África y le lleva una jirafa de regreso. O sea, hay ese conocimiento que siempre ha estado en la humanidad. O sea, antes la humanidad miraba las estrellas para ubicarse y dejaba vestigios de eso. Ahora miramos poco las estrellas. Por cierto, un comercial, el viernes, aquí se va a hacer un el viernes tenemos la segunda mini noche de las estrellas de Ciladenas Azcapotzalco. Entonces, vamos a tener conferencias y una observación astronómica dirigida por los estudiantes integrantes del Club de Astronomía. Así que los esperamos. Y es porque la de las islas es el otro día, ¿no? Sí, es previo. Sí, en esta ocasión va a ser bastante previo. Pero Entonces, sí. Pues eso, no sé si contesté la Muy pregunta. bien, tenemos otro comentario por acá. Es que ya me acabé la última. Ya está prendido. Sale la última. ¿La fauna y flora marina se vio afectada por la llegada de los españoles? ¿La fauna marina se vio afectada por la llegada de los españoles? No, realmente no hay una afectación en cuanto a la fauna. Sobre todo, recordemos que la fauna marina es un recurso pesquero. Estos recursos pesqueros pues prácticamente están en disposición siempre, ¿no? Y en cuanto a la fauna marina, pues ahí sí no vemos un cambio, no hemos visto un cambio. Lo que sí se ve en cuanto a fauna marina es que los mejillones o moluscos se adhieren a los cascos de los barcos. Entonces, estos mejillones, estos moluscos que se adhieren, pues van viajando a lo largo del mundo. Entonces, se convierten en especies cosmopolitas, porque precisamente aumentan su distribución geográfica. Entonces, más que afectados aumentarían su distribución geográfica por el transporte en los cascos de los barcos.
Y eso no es solo exclusivo para los españoles, sino cualquier navegante. Se le pica y ¿Vale? sale un número. Gracias. De estos, del 1 al 5. Su cuadernito. Tenemos otra pregunta por acá. Adelante, por Vamos a hacer favor. uno por uno. Acá, profe, acá. Ah, sí. Yo tenía una duda con respecto a lo que dijo de Veracruz, y es que mi duda era que si al menos económicamente hablando es Veracruz el estado más importante de México. No, mi corazón está en Veracruz, como dice la canción de Nací con alma de pirata, pero no creo que sea el más importante. Hay otros estados, o sea, es que por eso la importancia de la exposición de los alumnos de economía, porque presentaron básicamente un informe de la importancia del mar, pero no es el único estado que colinda al mar. O sea, los estudios de Baja California, de compañeros, pues hablan de una gran diversidad. ¿Cuál es la amenaza? Pues en el Golfo, pues la extracción de petróleo, gas, etcétera. Y en el Golfo de California, el Golfo de Mar de Cortés, que algunos ya dicen que eso está mal dicho, es la fauna, la diversidad, ¿no? O sea, desafortunadamente todavía hay quien piensa que los huevos de tortuga son afrodisíacos, lo cual, pues, ¿no? Pero lo que está provocando, pues, es una merma de la población de tortugas y en peligro de extinción, ¿no? O sea, hoy en el sistema que vivimos es lo que realmente está devastando la flora y la fauna, ¿no? Esta sobrepesca, esta búsqueda de nuevos recursos, de los que ya tenemos. Como dijo la maestra, a ustedes les va a tocar proponer nuevas formas de energía, ¿no? Renovables, sustentables, etc. De redistribuir los recursos. Yo creo que con el siguiente comentario, la siguiente pregunta, cerramos esta parte, bueno, con el compañero acá. Vamos con el comentario y terminamos con el del compañero para entrar a la rifa, si están de acuerdo. Entonces, adelante. Bueno, mi duda ahora sí que desde la perspectiva que se veía, realmente cuántas costas tiene México, porque en sí nomás se veía como que eran 11, pero no se veía bien. ¿Qué pasó? Bueno, aquí podemos ver las costas que tenemos. O sea, tenemos, no recuerdo el dato, como 12,000 kilómetros de litoral. Y lo que vimos de área marítima es mucho más que el área terrestre del país. Entonces, esta conciencia de mirar al mar desde la historia, desde lo cultural, desde lo científico, lo que esto pueda significar para las ciencias duras, o sea, es importante tener esa mirada hacia el mar. Por eso hicimos esta jornada para crear en ustedes una conciencia. Quién sabe, como en la mañana con la doctora Ligia lo veíamos, hay esperanza, de aquí puede salir el próximo científico pues que ocupe el lugar de ella en placas interoceánicas y pues desarrolle investigaciones y aporte, ¿no? Desde la universidad, que todavía pues sigue siendo una universidad pública y gratuita. Muy bien, muchas gracias. Compañero, lo escuchamos. Bueno, más que nada mi pregunta es hacia usted sobre el tema que expuso, cómo se fueron separando los continentes con el movimiento de placas tectónicas. Y en sí, más que nada, era la pregunta que si después de mucho tiempo se podían volver a juntar los países, así como se separaron después de tiempo con el movimiento, se podían volver a juntar. Sí, efectivamente. Las placas tectónicas, bueno, regresamos. Tenemos un planeta vivo. Vivimos en un sistema biológico complejo que es dinámico. Y efectivamente, todas las placas tectónicas se siguen en movimiento. Cada vez que hay un sismo en cualquier parte del mundo, ese sismo es la evidencia de que la placa se movió, ¿sí? Entonces, sí, hay una hipótesis de que
las placas tectónicas tienen esta tendencia nuevamente a reagruparse. ¿Sí? Entonces, de hecho, antes de Pangea se considera que hubo un supercontinente previo. Este supercontinente se fragmenta, da origen a unas características geológicas del planeta, se reagrupan las placas tectónicas y hoy seguimos en movimiento. Movimiento de rotación, movimiento de traslación, la tectónica de placas, tenemos zonas de subducción. Entonces, por ejemplo, México es un país altamente sísmico porque tenemos una zona de subducción en el Pacífico mexicano. ¿Qué es una zona de subducción? Es una zona donde el piso oceánico se hunde por debajo de la placa continental para regenerar el piso oceánico. Entonces, por un lado se sumerge, se reintegra el magma, es decir, se vuelve lava, después vuelve a emerger a través de la actividad volcánica o a través de una zona de emergencia, una zona marina de emergencia. Entonces, sí, se considera que anualmente el Océano Pacífico se mueve 1 centímetro, es decir, que el Océano Pacífico se está haciendo grande y el Atlántico se está haciendo chiquito. Entonces, hay esa tendencia. Y hay gente que está dedicada a estudiar esos movimientos de la placa tectónica. A la orden. Entonces, pues, ¿qué pregunta tan interesante? Sí, por eso está el Instituto de Ciencias de la Tierra. Ajá, Ciencias de la Tierra, el Instituto de Geofísica, todos ellos están estudiando esas cosas. Por cierto, voy a hacer un comercial mientras se termina de organizar la rifa. El viernes a las 6 de la tarde viene la doctora Guadalupe Cortés, ¿estoy con lo correcto, maestros? Guadalupe Cortés del Instituto de Geofísica para hablarnos sobre meteoritos. Entonces se me antoja que va a ser una plática bastante interesante. Así que si pueden, asistan a esta conferencia para que hablemos de meteoritos. Y bueno, pasemos a la rifa, maestros. Bien. Entonces van a hacer 3 fotos. La vamos a hacer cardíaca. Y Daniela, la mano santa. Vamos a utilizar esta aplicación de sorteos online. Al tercer número es la primera foto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se entiende? Vamos a hacer 3 rondas. Al tercer número es el ganador. Muy bien. El 41 se descarta. Ah. ¿Quién fue? Ah. Cerca. Segundo número. $94. Ah. Pero hay que darles un cuadernito. Este es el bueno de esta primera foto. Le damos entonces cuadernito. Ah, sí, para que no digan que somos mala onda. Bueno, Trinidad, ¿doble o...? Como tú quieras. Trinidad, ¿quién era? La 90. Acá está. De nada. ¿Y el otro qué era? Ya se me olvidó el nombre que era. El 94. Saucedo López Osvaldo. Ya está. Y este es el bueno para la primera foto que se va. Bueno, nada más mencionar que la exposición queremos que permanezca hasta el viernes. Sí. Y entonces ya el viernes por la tarde-noche o el lunes pasen por su fotografía. Por favor. Y el número ganador de esta primera foto es el 81. 81. Felicidades a Reyes García Juan Gael. ¿Quién es? No. Bueno, luego... ¿Cuaderno, no? Bueno, ya. ¿Sí está o no está? Allá está. ¿Qué no? Sí.
En su cuaderno. Ah, ok, perfecto. Felicidades. Ahí le apuntaste, ¿no? Foto. Muy bien. Vamos con la segunda fotografía. Hagan gorilitas. Redoble de campanas, por favor. 45. 45. Marín Sendejas Yumi Naomi. ¿Dónde está Naomi? ¿Está? ¿Está o ya se fue? Allá está. Se esconde, pero allá está. A ver. ¿Quién fue? ¿Naomi? Ah, usted. Ok. Vamos con el siguiente número. Tres. 3. Aquí adelante, Zavala Flores Mauricio. ¿Quién? Yo pensé que era 3 allá atrás. Y el ganador de la segunda fotografía. 15. 15. Ábalos Núñez Alberto, Jafet. Alberto. Su cuadernito. Felicidades. 2 o 3. ¿Viene el número ganador? A ver. Va la tercera foto. 70 descartado. ¿Quién es? 70 era de Saucedo Paola. No sé, no entiendo el segundo apellido. Lástima. ¿Dónde está Saucedo Paola? Es que creo que Allá atrás. ¿Dónde está? es uno y uno los. No te escondas, Paola. Allá está. El segundo número. El segundo número, por favor. 31. El 31 era de González Tobar y Yari Daniel. ¿Quién es? ¿Quién es? 31 debe de estar. Y el ganador de la tercera foto es 14. 14. Muchas felicidades a Márquez Aguilar, Sergio Alberto. Sergio Alberto. No les tocó juntos. Felicidades. Entonces, pueden pasar a recoger su fotografía. Les tocó a los dos juntos, creo. Van a- 14 y 15. Pues muchas gracias por haber venido y participado. Muchas y esperamos gracias, vernos chicos. pronto. Que tengan excelente noche. Gracias, Dani. Los esperamos en la mini noche de las estrellas. Los esperamos en la segunda mini noche de las estrellas este viernes 7 de noviembre. Que tengan excelente noche. Muchas gracias por su asistencia.